Bueno, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no realizará reuniones o diálogo con los representantes de oposición, más allá de las y los gobernadores, y además hay que recordar que buena parte de ellos ya son de Morena, y que ella solo se va a enfocar con lo que ha dicho, textual, dialogar con el pueblo. Además afirmó que si la oposición quiere acercarse, deberá hacerlo mediante la secretaria de Gobernación a cargo, la secretaría, la titularidad de esta está en manos de Rosa Isela Rodríguez. Por cierto, también hablando de con quién dialoga, le mandó un mensaje a Ken Salazar. Le dijo, si quiere dialogar usted conmigo o con alguien o con cualquiera, toquen la puerta de la Cancillería. Sheinbaum Pardo rechazó que vaya a existir una relación más cercana con la oposición y que la sintonía será similar a la del gobierno del expresidente López Obrador. Con respecto a los gobernadores de oposición, la mandataria enfatizó que habrá trabajo conjunto en todas las autoridades estatales, con todas las autoridades estatales. Las tensiones entre el partido oficialista y los de oposición han aumentado en las últimas semanas con la aprobación de leyes secundarias de la reforma judicial y el sorteo, que bueno, no para todos los partidos fue negativo porque estaba el PRI, pero el sorteo para determinar los cargos juzgadores que se someterán a proceso electoral en 2025 y 2027. Los senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano calificaron como soberbia, una postura soberbia por parte de la presidenta Sheinbaum. La secretaria general del Senado y senadora del PRI, Carolina Villano, recordó que el PRI, PAN y Movimiento Ciudadano representan casi la mitad de las y los mexicanos y una posición así no abona la construcción de acuerdos. En tanto, el senador del PAN, Ricardo Anaya, también lamentó esta declaración, aunque aseguró que su partido se mantendrá como una oposición constructiva, mientras que el senador del Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Coloso Riojas, agradeció que mínimo la presidenta fijó a la secretaria de Gobernación como interlocutora con la oposición. Creemos que en su momento que reconsidere. Siempre los encuentros cara a cara son mucho más respetuosos, se tienden a malinterpretar menos y sobre todo tienden a ser más constructivos y propositivos. Yo estaré siempre a las órdenes para poder dialogar con el Senado. Bueno, para conversar sobre esta postura, cómo se ven las cosas, tratar de analizarlas desde la perspectiva integral, ¿no? Fernando Dobrak, analista político, está con usted y con nosotros. Fernando, te saludo con gusto, muchas gracias. ¿Cómo has estado? Buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Todo muy bien y muchas gracias por la invitación y un gran abrazo a ti y a tu auditorio. Gracias. A ver, cuéntanos, Fernando, ¿qué pensar de esto? Que también se suma, yo recordaba hace algunos días cuando conversamos con Rocío Nale, que había ganado las elecciones en Veracruz, yo le hacía esa pregunta ese mismo día de las elecciones, de si iba a dialogar con la oposición, y dijo, pues casi que ¿para qué? Si gané con el 80% de los votos. A ver, ¿qué piensas? Bueno, creo que el poder siempre ensoberbece a la gente, el poder siempre revela quiénes son las personas. Y aquí en el caso de Claudia Sheinbaum me gustaría darle una pequeña puerta de oportunidad. ¿En qué sentido? Claudia Sheinbaum cree que puede gobernar con los mismos usos que el presidente de la República, con sus mismas actitudes, cuando en realidad se nos vendió a la ciudadanía que ella era una científica, que era una persona con otro perfil, otras preocupaciones, y si Claudia Sheinbaum cree que las mismas estrategias y discursos del presidente le van a servir para ella, creo que hay que pensar mucho en los peligros que eso tiene. ¿Por qué? Porque lo que era autenticidad, era reivindicación con López Obrador, puede sonar a inautenticidad e incluso a kitsch con Claudia Sheinbaum. Y sí es cierto, la oposición no se está ayudando. En realidad son las mismas personas que en 2018 no ha habido ni siquiera un liderazgo emergente en estos meses y eso abona realmente la credibilidad del discurso de Claudia Sheinbaum, pero creo que uno de los grandes consejos básicos en política es nunca quemes una relación porque te puede servir más adelante y eso lo debe saber Claudia Sheinbaum muy claramente. ¿Por qué? Porque no las tiene todas consigo en Morena. Ella no es el factor de unidad hasta el momento de todo el movimiento y posiblemente muchos de esos liderazgos que le rendían pleitesía a López Obrador van a buscar conservar sus cotos de poder, como parece que está pasando mucho en los liderazgos parlamentarios de las dos cámaras. Por lo tanto, si Claudia Sheinbaum cree que le va a alcanzar el discurso de López Obrador para gobernar, sin ni siquiera pensar en cómo modificar su propia legitimidad, su propio discurso, su imagen, o incluso el tipo de estilo de gobernar, creo que puede llevarse a sorpresas muy fuertes rumbo a 2027.
A ver, lo que viene, Fernando, es que, digamos, como sean, no termina por estar en su radar, ¿no? Que eso es algo ahí medio fuerte y estamos en aquella vieja historia, lo que son las cosas, ¿no? Desde el salinismo, de ni los veo ni los oigo, ¿no? Y bueno, eso es una táctica muy usual en todos los presidentes de la República. En realidad, ningún líder partidista, desde que yo tengo memoria, tiene una interlocución continua con el presidente de la República. Todo era con gobernación y obviamente cuando había la posibilidad de tejer grandes acuerdos, grandes pactos, ahí sí se sentaba el mandatario en la mesa con la oposición, pero era para la culminación de grandes acuerdos. Pero obviamente esto todavía no se ve muy claramente qué tanto músculo tenga la oposición para poder sentarse con gobernación, sentarse para articular algún cambio, pero ciertamente si Claudia Sheinbaum quiere gobernar con los mismos discursos y estrategias del presidente, creo que no puede ser creíble. Y aquí hay una cosa muy importante. López Obrador hizo lo que hizo, ganó lo que ganó, porque era creíble ante su público, ante una mayoría de la gente. Y si Claudia Sheinbaum cree que la inercia le va a alcanzar, o cree que siendo un clon de López Obrador va a alcanzarle para gobernar como gobernó López Obrador, creo que ese es un error que puede salir caro rumbo a la segunda mitad de su sexenio, como acabo de decir, Javier. Oye, el hecho de que haya otros actores sociales y políticos, diría Fernando, como serían madres buscadoras, feministas, desplazados, padres y madres de familias con cáncer, en fin, bueno, todo esto. Ellos, digamos, ella dice que solo dialoga con el pueblo, pero pues ahora sí que ellos también son pueblo, ¿no? ¿O cómo veríamos este asunto? Creo que es lo que se representa para una mayoría. Y aquí López Obrador se representaba al pueblo, era su estilo de gobernar y era reconocido como el pueblo. Y aquí está el primer gran error. Claudia Sheinbaum es una persona que se presenta como algo distinto a lo que representaba López Obrador. Nos vendieron, por ejemplo, a una científica que conocía los procesos públicos, que tenía capacidad de gobernar, quería restaurar la administración y obviamente en este sentido lo que era la fortaleza de López Obrador, decir yo soy el pueblo, yo me debo al pueblo, eso mismo puede ser la debilidad de Claudia Sheinbaum. Y yo creo que aquí todavía, como te comentaba hace un momento, sigo teniendo ciertas dudas. Vamos a ver cómo en las próximas semanas, o por sus 100 días de gobierno, logra entender eso y logra calibrar, pero ciertamente los atributos que tenía López Obrador, que lo hacían creíble y que lo hacían emocionante incluso, no son heredables. Híjole, ¿qué se vendrá? Pues más razón, ¿no? ¿O qué supones? Porque además, oye, estarán pensando, Fernando, pues no hay necesidad de hablar con la oposición también, ¿no? Aunque, bueno, que quede claro que sí dialogan vía la Secretaría de Gobernación, pero me refiero, se estará pensando la propia presidenta que no tiene por qué sentarse porque ella habla con el Congreso y el Congreso tiene una mayoría de su partido, ¿no? Nunca quemes una relación, al rato lo vas a necesitar, es uno de los grandes adagios de la política. Y si cree que quemando una relación o no haciéndole caso, no la vas a necesitar nunca, es una imprudencia. López Obrador se salió con la suya. ¿Por qué? Porque él tiene una mayoría claramente en torno a su carisma. Y ella o construye instituciones, o construye reglas, o reivindica procesos políticos, o esa va a ser la gran trampa que va a atrapar a Claudia Sheinbaum. Y no solamente la va a atrapar a ella, sino la va a encerrar ante los liderazgos parlamentarios que van a comenzar cada vez más a reafirmar su poder, los gobernadores que van a reafirmar su poder, conforme López Obrador, que es el centro de articulación todavía, comienza a ir desapareciendo. Y naturalmente, si Claudia Sheinbaum confía que ella va a llenar los vacíos de López Obrador tan solo porque es presidenta, creo que eso es una exageración muy fuerte. El PRI, por ejemplo, gobernaba porque había instituciones, había una estructura corporativa, había sectores, y aquí solamente hay grupos que están unidos por el carisma de una persona y el discurso en torno a una persona. Y cuando esa persona desaparezca,
si ella no llena los huecos, los vacíos, se la van a comer esos grupos. Y ese es el gran riesgo. Si cree que la inercia de López Obrador le va a alcanzar para gobernar, posiblemente está cometiendo un error de cálculo que le puede costar muy caro conforme vaya pasando el sexenio. Sí, pero no acaba por ser, ¿no?, una buena decisión plantear, no tengo por qué hablar con la oposición, sino que hable la secretaria de Gobernación. Que quede claro que no está negando el diálogo, pero lo está delegando en una de, diría, en una de las personas centrales, pues, que tiene el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo. Pero el diálogo Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, como tal, entiendo que al alto nivel no se dará. No será, y es otra cosa muy importante. El presidente, por lo general, se dirige a la ciudadanía, se dirige hacia afuera, pero el decir ella se debe al pueblo es un discurso que no corresponde a su voz en realidad. Y sí, toda la razón. En los viejos tiempos nunca el presidente se sentaba con la oposición, o no se sentaba cotidianamente, o no teníamos registros de que lo hiciera cotidianamente, que ese es otro tema. Pero reducirlo todo a un gran maniqueísmo, decir, no, puede ser una buena señal un poquito mejor del presidente, pero el discurso, la forma, el matiz y el estilo de López Obrador no es heredable. Te mando un gran saludo, Fernando. Gracias, Fernando Borac. Muchas gracias que estuviste con nosotros. Muchas gracias a ti, Javier, y un gran abrazo. Gracias, buenas noches.